Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico. En esta ocasión, vamos a adentrarnos en un tema que estoy segura, nos toca a todos de alguna manera, el amor y esa frase tan repetida, el amor no siempre basta. Vamos a desglosar juntos qué significa realmente cuando se queda corto y por qué, a pesar de ser una fuerza poderosa, a veces no es suficiente para sostener una relación. Prepárense para una conversación sincera y profunda, porque hay mucho que explorar. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a darle clic al botón de suscribirse y activar esa campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos donde exploraremos juntos temas tan interesantes como este. Ahora, hablemos claro. Cuando decimos el amor no siempre basta, ¿a qué nos referimos exactamente? No estamos hablando de que el amor sea algo insignificante para nada. El amor es la chispa, la conexión, la base fundamental de cualquier relación significativa. Es esa atracción inicial, ese cariño profundo, ese deseo de estar con alguien. Pero, ¿qué pasa cuando esa chispa, por sí sola, no es suficiente para mantener a flote un barco que navega en aguas turbulentas? Ahí es donde entra la complejidad de las relaciones humanas. Piensen en ello como construir una casa. El amor sería el terreno, la base sobre la que todo se asienta. Pero para que la casa sea habitable, sólida y duradera, necesitamos más. Necesitamos ladrillos, cemento, un techo, tuberías, electricidad, necesitamos elementos tangibles y, sobre todo, necesitamos un plan, esfuerzo y constancia. Una de las razones fundamentales por las que el amor no siempre basta es la falta de compatibilidad. Y cuando hablo de compatibilidad, no me refiero solo a tener gustos musicales parecidos o disfrutar de las mismas películas. Me refiero a una compatibilidad más profunda, a nivel de valores, de visión de futuro, de formas de comunicarse, de expectativas de vida. Imaginen a dos personas que se aman profundamente, pero uno sueña con vivir en la ciudad y el otro en el campo. Uno quiere tener hijos pronto y el otro prefiere esperar años. Uno es extremadamente organizado y el otro es más espontáneo. Si bien el amor puede ayudar a sortear diferencias, cuando estas diferencias son abismales y tocan aspectos cruciales de la vida, el amor puede empezar a sentirse como una batalla constante, agotadora y eventualmente insostenible. La compatibilidad, en este sentido, es como tener un mapa compartido para el viaje de la vida. Si cada uno va en una dirección completamente opuesta, por mucho que se quieran, el camino se vuelve muy difícil. Otra piedra angular ausente cuando el amor no basta es la comunicación efectiva. El amor puede llevarnos a querer entender al otro, pero sin las herramientas adecuadas para hacerlo, esa intención se queda en nada. ¿Cuántas veces hemos escuchado o vivido situaciones donde las parejas se aman pero no se hablan, o peor, se hablan pero no se escuchan? La comunicación no es solo intercambiar palabras, es saber expresar nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestras frustraciones de una manera que el otro pueda comprender y, lo más importante, procesar. Y no solo eso, es la capacidad de escuchar activamente, de empatizar, de validar los sentimientos del otro, incluso cuando no estamos de acuerdo. Cuando la comunicación falla, los malentendidos se multiplican, los resentimientos se acumulan, y esa hermosa conexión que el amor creó empieza a erosionarse. Es como tener una autopista directa a tu corazón, pero si nadie sabe cómo enviar el mensaje correctamente o cómo recibirlo, el tráfico se congestiona y todo se paraliza. El respeto mutuo es otro pilar que, si se debilita, el amor por sí solo no puede sostener. El respeto va más allá de ser amable o considerado. Implica valorar al otro como individuo con sus propias opiniones, sus propios límites, su propia autonomía. Significa no intentar cambiar a la persona que amas, sino aceptarla y apreciarla tal como es. Cuando el respeto desaparece, pueden surgir comportamientos controladores, críticas constantes, desvalorización, e incluso, en casos extremos, abuso. Amar a alguien no te da el derecho a pisotear su dignidad o a hacerle sentir inferior. Si bien el amor puede generar admiración, el respeto es lo que solidifica esa admiración y la convierte en un fundamento duradero. Piénsenlo como la estructura de la casa que mencionamos antes. El respeto es el encofrado, la guía que asegura que todo se construya de forma sólida y segura, sin caerse. La confianza es, sin duda, uno de los elementos más frágiles y, a la vez, más poderosos en una relación. El amor puede ser el pegamento inicial,
pero es la confianza la que realmente une las piezas. La confianza se construye con honestidad, con lealtad, con coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Cuando la confianza se rompe, ya sea por una infidelidad, una mentira importante o una falta de apoyo en momentos cruciales, es extremadamente difícil, y a veces imposible, reconstruirla. El amor puede persistir, pero la inseguridad, la duda y el miedo pueden instalarse de tal manera que el amor se sienta como un remiendo sobre una tela rota. La confianza es como el cimiento invisible sobre el que se erige todo lo demás. Si el cimiento está agrietado, toda la estructura corre el riesgo de colapsar. Además de estos pilares emocionales y relacionales, las expectativas juegan un papel crucial. A menudo entramos en relaciones con ideas preconcebidas sobre cómo deberían ser, qué deberíamos recibir del otro, y cómo debería ser la vida en pareja. Si nuestras expectativas son poco realistas, o si no las comunicamos y ajustamos a medida que la relación evoluciona, podemos caer en la frustración y la decepción. El amor por sí solo no puede cumplir expectativas que no han sido expresadas o que son irrealizables. Es importante tener una visión compartida y realista de lo que ambos esperan de la relación y de la vida en general. Las expectativas no son demandas, sino visiones, y cuando esas visiones se alinean, el camino se vuelve mucho más armonioso. También es importante hablar de la gestión de conflictos. En cualquier relación humana habrá desacuerdos, discusiones, momentos de tensión. El amor no nos hace inmunes a los conflictos, pero sí debería equiparnos con las herramientas para manejarlos de manera constructiva. Si las parejas se aman pero no saben cómo resolver sus diferencias sin herirse mutuamente, si cada discusión termina siendo un campo de batalla donde el objetivo es ganar en lugar de resolver, entonces el amor se desgasta. Aprender a discutir con respeto, a ceder cuando es necesario, a buscar soluciones conjuntas, es fundamental. Es el arte de navegar la tormenta sin hundir el barco. Y no podemos olvidar la importancia del crecimiento personal y conjunto. Las personas evolucionan, cambian, aprenden. Si una de las personas en la relación deja de crecer, o si el crecimiento de uno no va de la mano con el del otro, puede surgir una desconexión. El amor puede mantenernos unidos por un tiempo, pero si las trayectorias de vida divergen demasiado, si uno se queda estancado mientras el otro avanza, la relación puede volverse insostenible. Es fundamental que ambas personas se sientan apoyadas en su desarrollo individual y que la relación sea un espacio que fomente ese crecimiento mutuo. El amor no es una jaula, sino un jardín donde ambos pueden florecer. Otro factor a considerar es la compatibilidad sexual y la intimidad emocional. Si bien el amor puede impulsar el deseo, una falta de conexión íntima, tanto física como emocional, puede crear una brecha insalvable. La intimidad va más allá del acto sexual, es esa vulnerabilidad compartida, esa profunda conexión que se crea cuando ambos se sienten completamente seguros y aceptados el uno por el otro. Si esta área se descuida o si hay incompatibilidades significativas que no se abordan, el amor por sí solo puede no ser suficiente para mantener viva la llama de la pasión y la conexión profunda. A veces, también, el amor no basta porque no es el amor correcto. Puede que sintamos un profundo cariño por alguien, que haya atracción, que haya momentos maravillosos, pero que a un nivel más profundo, esa persona no sea la adecuada para nosotros a largo plazo. El amor puede ser una ilusión poderosa, y a veces nos aferramos a él, negándonos a ver las señales de que quizás estamos con la persona equivocada. Reconocer que el amor no siempre es una garantía de felicidad a largo plazo, y que a veces, por mucho que duela, lo más saludable es soltar, es una lección difícil pero vital. Y finalmente pensemos en las circunstancias externas. La vida está llena de desafíos inesperados, problemas financieros, enfermedades, pérdidas familiares, presiones laborales. Si bien el amor puede ser un gran apoyo en estos momentos, no siempre puede resolver los problemas en sí mismos. Las parejas que superan estas adversidades suelen ser aquellas que, además de amarse, tienen una base sólida de trabajo en equipo, resiliencia y apoyo mutuo. El amor puede ser el motor, pero la capacidad de enfrentar juntos los desafíos es lo que los lleva a la meta. Así que, en resumen, hemos visto que si bien el amor es la chispa que enciende una relación, no es el único combustible que la mantiene viva.
La compatibilidad en valores y visiones, una comunicación abierta y efectiva, el respeto mutuo, la confianza inquebrantable, la gestión saludable de expectativas y conflictos, el crecimiento personal y conjunto, la intimidad emocional y sexual, y la capacidad de afrontar las circunstancias externas son todos elementos vitales que, junto con el amor, crean una relación sólida, duradera y verdaderamente satisfactoria. Cuando uno o varios de estos pilares fallan, el amor, por sí solo puede encontrarse luchando una batalla perdida. Espero que esta conversación les haya parecido tan reveladora como a mí. Realmente creo que entender estas dinámicas nos ayuda a construir relaciones más sanas y conscientes. Me encantaría saber sus pensamientos sobre este tema. ¿Han experimentado alguna vez una situación donde sintieron que el amor no era suficiente? ¿Qué creen que fue lo que faltó? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado útil, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, porque creo que es un mensaje que muchas personas necesitan escuchar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.